Este coulant no es de chocolate, es de zancarrón, con un núcleo de foie que fluye exactamente cuando tiene que fluir. Esto no ocurre solo. Un coulant salado es una de esas recetas que parece complicada desde fuera y que cuando la entiendes te das cuenta de que es más técnica que difícil. La diferencia está en saber por qué haces cada cosa. Este plato no busca impresionar por impresionar, busca provocar algo en el que lo prueba. Ese momento en que el cuchillo entra y el interior fluye no es casualidad, es el resultado de decisiones bien tomadas desde el principio. Y empieza aquí, con un sofrito a grosso modo, sin precisión de alta cocina, solo verdura, tiempo y una olla express que va a hacer el trabajo duro. El zancarrón es un corte que no perdona las prisas. Es morcillo de la parte baja de la pata, con mucho colágeno y mucho sabor. Precisamente por eso funciona aquí. Necesita tiempo y presión para transformarse, y cuando lo hace, la carne se desmiga sola, se separa en fibras largas y absorbe todo el jugo que la rodea. Ese es el punto que buscamos. Primero marcamos el zancarrón cortado en 3 piezas. Fuego fuerte, sin moverlo, hasta que tenga color por todos lados. Lo sacamos y en la misma olla sofreímos la verdura que picamos antes. Zanahoria, puerro, ajo, tomate. Vuelve el zancarrón, entra el vino. 2 vasos de agua y cerramos la olla. Importante, sin sal en todo el proceso. Fuego al máximo hasta que la olla alcance presión. Luego bajamos casi al mínimo y dejamos 2 horas sin abrir, sin tocar. La presión hace lo que ninguna cocción convencional puede hacer en ese tiempo. Cuando el indicador baja, abrimos. La carne se desprende sola. La regamos con 4 cazos del caldo, ese líquido es oro, no se tira y desmigamos. Mientras la carne trabaja, preparamos el núcleo. En un cazo ponemos la nata, el paté de foie y el queso rallado a calentar hasta poder triturar la salsa. Ponemos a punto de sal y sazonamos con media cucharadita de pimienta y nuez moscada. Ligamos con fix gel y le damos un ligero hervor. Colocamos la salsa en unos moldes o cubiteras y metemos en congelador para generar unos núcleos. El caldo que quedó en la olla express no se tira, se cuela, se reduce a 1/3 y se liga con kuzu. Fuera del fuego, 2 onzas de chocolate negro. El kuzu aporta esa textura sedosa y brillante a la salsa reducida que termina el plato. Aquí entra el ingrediente que lo cambia todo, la metilcelulosa. Se mezcla en seco con la sal y se agrega directamente sobre la carne desmigada, sin agua, sin calor. Cuando entra al horno, gelifica. La carne se compacta por fuera y mantiene el interior fluido. Es lo contrario de lo que hace cualquier otro gelificante. Y es exactamente lo que necesita este plato para funcionar. Aro en la bandeja, primera capa de carne. El núcleo de foie congelado en el centro. Más carne encima. Se presiona. Y al horno a 160 grados 15 minutos. En ese tiempo la metilcelulosa hace su trabajo. La capa exterior se compacta, el núcleo empieza a descongelarse por dentro. Todo ocurre a la vez, en el mismo horno, sin que tengas que controlar nada. Judías verdes y zanahorias torneadas, cocción corta, abatido en agua con hielo para fijar el color, salteado rápido antes del pase. No compiten con el coulant, lo acompañan. El coulant en el centro del plato. Pinzas y cuchillo para desmoldar sin romper. La verdura al lado. La salsa de chocolate encima.
Ahora el culante es compacto por fuera, núcleo fluido por dentro y una salsa que no esperabas. Todo en su sitio, todo calculado para que ocurra así. Y cuando el cuchillo entra, el interior fluye exactamente donde tiene que fluir, no antes, no después. Ese es el resultado de entender qué hace cada ingrediente y por qué. Si quieres trabajar con metilcelulosa, fixgel, kuzu y el resto de ingredientes que aparecen en esta receta, los tienes todos en lacasadelosabores.com.